Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Él hizo adivinación para la planta de maní. Cuando la planta de maní estaba a punto de venir al mundo, fue Turameji quien le hizo la adivinación. La planta de maní estaba muy ansiosa por tener muchos hijos, para que su linaje pudiera gozar de una popularidad eterna en la tierra, pero se le dijo que hiciera sacrificios para que, después de tener tantos hijos, sus propios hermanos y hermanas no se volvieran contra ellos para destruirlos. Se le aconsejó servir a Ifa con un carnero y a Esu con un macho cabrío. Ella se negó a hacerlo y partió hacia el mundo sin realizar ningún sacrificio. Al llegar al mundo, en efecto fue muy productiva, pues dio a luz a muchos hijos a la vez. Mientras tanto, Esu informó a la coneja, que acababa de tener a sus propias crías y buscaba alimento para ellas, que la planta de maní también había dado a luz recientemente, pero que había escondido a sus recién nacidos bajo la tierra. Esu también llamó la atención del erizo, Okaen en Bini, Urare en Yoruba, y de la liebre, Ekin en Yoruba, Orere en Bini, sobre el valor nutritivo de los hijos de la planta de maní. Siguiendo el consejo de Esu, todos comenzaron a alimentarse con su descendencia. Cuando ella se dio cuenta de que se estaba quedando sin hijos, fue a consultar a un babalawo llamado Gemisudi para una nueva adivinación. El babalawo también le aconsejó ofrecer un carnero a Ifa y un macho cabrío a Esu. Después de hacer los sacrificios, Esu fue donde el campesino y le aconsejó colocar trampas alrededor de su finca para atrapar a los animales intrusos que la estaban devastando. El campesino siguió el consejo y rodeó su granja con trampas, capturando a muchos de los animales. Cuando estos animales vieron que la planta de maní había sido efectivamente protegida, abandonaron el lugar, y la planta de maní, junto con sus hijos, pudo sobrevivir y crecer, convirtiéndose en un cultivo rentable para la humanidad. Las semillas de la planta de maní también sobrevivieron, asegurando el florecimiento de sus generaciones hasta el día de hoy. Más tarde, la planta de maní fue a dar gracias a Orunmila por haberla ayudado a sobrevivir a los ataques de quienes la habían rodeado.